Hola, mi nombre es Andrea y hoy vamos a ver la activación del linfocito B y producción de anticuerpos. Para empezar, vamos a hablar de la inmunidad humoral. Esta inmunidad, esta respuesta, va a comenzar con un reconocimiento específico por parte del linfocito B del antígeno. ¿Y cómo sucede esto? Pues es simple. Tenemos nuestro linfocito B aquí. Y en su membrana tiene inmunoglobulinas, que son la M y la D, que nos van a ayudar al reconocimiento de este antígeno, produciendo así nuestro anticuerpo. Después, todo este embrollo va a producir señales, y estas señales nos van a ayudar a la proliferación, P de proliferación y diferenciación. ¿De qué o en dónde? En las células plasmáticas. Y estas mismas va a ayudar o nos van a secretar anticuerpos. Hay que mencionar que este anticuerpo que se produjo acá va a tener la misma especificidad que se produjo en la primera vez, en nuestro primer reconocimiento. Después, tenemos que hablar que existen tipos de respuestas de anticuerpos. Vamos a dividirlas en dos: dependientes e independientes. Y te preguntarás, ¿dependientes de qué? Pues ni más ni menos que nuestro linfocito T. Empecemos por las dependientes. Esta pues es simple, ¿no? Las respuestas a los antígenos proteínicos que van a exigir la ayuda del linfocito T se les llamará dependientes de T. Si recordamos, existen unos linfocitos que se llaman cooperadores. Este término procede de que los linfocitos T van a estimular o ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos. Para esta respuesta quiero usar la imagen, esta es del libro de inmunología de Abbas, es la 8ª edición, donde estamos hablando y recapitulando de, aquí está nuestro linfocito B, que va a ser virgen porque va a ser la primera vez que va a tener un contacto directo con un agente extraño que se le va a llamar antígeno. Y como dijimos, tiene en su membrana a nuestra inmunoglobulina M y D. Teniendo ya este contacto, vamos a activar a nuestro linfocito, produciendo una proliferación y su diferenciación. Ahora, existen varios casos. En la primera vemos que se está produciendo un anticuerpo de isotipo de inmunoglobulina M, que esta inmunoglobulina va a ser como la primera en aparecer, vamos a llamarla como la chismosa, porque ante cualquier problema ella va a ser la primera en llegar. Pero no siempre es así. Por ejemplo, en este caso vemos que se está produciendo una inmunoglobulina de tipo G. Y este proceso se le va a llamar cambio de isotipo de clase de cadena pesada. En el siguiente caso, vemos que el linfocito B va a estar expresando una inmunoglobulina de alta afinidad. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Conforme se va desarrollando la respuesta, los linfocitos B activados van a producir anticuerpos que se unen a los antígenos con una afinidad cada vez mayor, y así los linfocitos B van a dominar progresivamente la respuesta. A esto se le va a llamar maduración de la afinidad. Y finalmente tenemos que los linfocitos T cooperadores van a producir o van a estimular la producción de células plasmáticas de larga vida y sobre todo de memoria. Llamaremos linfocitos B de memoria. Continuando, vamos a regresarnos a la respuesta independiente. Bueno, pues a esta la vamos a definir como los antígenos multivalentes con determinantes repetitivos polisacáridos que van a poder activar a nuestro linfocito B, claro, sin nuestro linfocito T. Y bien, ahora vamos a hablar de qué características les da todo esto a estas respuestas. Para empezar, las dependientes
van a ser respuestas lentas, pero van a ser potentes. Mientras que las independientes van a ser más rápidas sus respuestas, pero van a ser simples. Y en estas independientes van a consistir en su mayor parte por anticuerpos y de isotipo de inmunoglobulina M de baja afinidad. Ahora, llevándolo a un contexto más general, vamos a hablar de las respuestas primarias y secundarias de anticuerpos frente a los antígenos proteínicos. Y aquí va a haber una gran diferencia en cuanto a cualidad y cuantidad, cualitativa y como cuantitativa. ¿Y por qué? Para empezar, tenemos a nuestra respuesta primaria. Habíamos dicho que esta se rige sobre todo por nuestros linfocitos B vírgenes, porque es la primera vez que van a tener contacto con un agente extraño. Es como cuando tú conoces a alguien, no sabes cómo se llama, no sabes de dónde es, ni de qué familia viene. Totalmente desconocido. Así es con el linfocito. Entonces, su magnitud de respuesta va a ser menor y el isotipo de anticuerpo que va a haber en su mayoría va a ser M, que habíamos dicho que es la chismosa, la primera en llegar. Esta se ve sobre todo en infecciones agudas. Después tenemos que su afinidad es menor. Es como cuando tú con la persona que es desconocida pues no le tienes ningún afecto, así vamos a ponerlo. Y va a estar inducida por todos los inmunógenos. Después tenemos la respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria, como bien lo dice, infección repetida. Esto quiere decir que el linfocito B ya creó memoria. Es como tú conociste a una persona hace mucho tiempo y te la encuentras en la calle, pues ya sabes quién es, de dónde lo conoces, cómo se llama. Así es el linfocito B de memoria. Ya sabe a qué se está enfrentando. Entonces su respuesta va a ser más rápida y de mayor respuesta, vaya la redundancia. Y esta estimulación de la respuesta secundaria es por los clones expandidos de linfocitos B de memoria. Ahora, ¿qué isotipos vamos a encontrar? Pues la inmunoglobulina G. Esta ya se ve en casos más crónicos y nos va a ayudar a una activación del complemento. Su afinidad del anticuerpo va a ser mayor. Y sabemos que es porque ya hubo una maduración de la afinidad. Y aquí nada más va a ser inducida por antígenos proteínicos. Ahora sí, para iniciar la respuesta del anticuerpo, los antígenos deben ser capturados y transportados a la zona de linfocitos B de los órganos linfáticos periféricos o secundarios. Bien. ¿Y cómo va a ocurrir o de qué va a depender? Antes de todo debemos saber que los antígenos pueden variar en tanto tamaño y composición. Pueden ser pequeños, solubles, grandes o venir en partículas, pueden estar libres o unidos a anticuerpos. Hay de todo. Entonces, hay que saber reconocer para saber qué vía van a tomar. En sí, la mayoría de antígenos procedentes de los tejidos llegan a los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos aferentes, que van a drenar en el seno subcapsular de los ganglios. Empecemos hablando de los antígenos que son solubles y van a ser menores a 70 kilodaltons. Estos van a alcanzar la zona del linfocito B a través de los conductos que se extienden entre el seno subcapsular hacia el folículo subyacente. Estos vamos a llamarlos como antígenos pequeños. Después encontramos a unos antígenos que son más grandes, antígenos grandes, y estos van con ayuda de nuestro macrófago que se encuentra en el seno subcapsular, va a capturar a aquellos microbios grandes o complejos antígeno-anticuerpo y los va a llevar a los folículos subyacentes, al igual que los pequeños.
Después tenemos a un tipo de antígeno que podríamos llamarlo, bueno, yo lo relaciono con un fantasma, ¿no? Ok, se supone que esto es un fantasma, parece más un cactus. Este es un fantasma. Yo lo relaciono con un fantasma porque estos antígenos van a, como son muy grandes, no pudieron ser capturados por macrófagos, entonces ni tampoco pueden ir por los conductos. Entonces, se cree que estos antígenos podrían ser capturados por un subgrupo de células dendríticas residentes presentes en la región medular y transportarlos hacia los folículos, donde pueden activar a los linfocitos B. ¿Y por qué lo relaciono con un fantasma? Pues porque realmente no se conoce o está bien definida esta vía y qué tipo de células son estas. Entonces, como el fantasma, ¿no? Todos hablan de él, pero nadie lo ha visto cómo es o qué pruebas hay, ¿no? Y finalmente tenemos a un tipo de antígenos que son antígenos de inmunocomplejos. Estos van a tener dos caminos. El primero va a ser que se unan a receptores para el complejo tipo 2, que es el CR2, situados en los linfocitos B de la zona marginal, y se transfieran los antígenos de inmunocomplejos al linfocito B folicular. Después, el otro camino que tienen es que pueden unirse al mismo receptor de complejo, CR2, situado en la superficie de las células dendríticas foliculares. Y los antígenos son presentados al linfocito B que está en esa zona. Y ya para terminar de estos antígenos, tenemos a los antígenos polisacáridos. Y estos polisacáridos van a ser capturados por los macrófagos de la zona marginal de los folículos linfáticos esplénicos. Y ahí se van a mostrar o transferir al linfocito B de esa zona. Ahora viene cómo es la activación de estos linfocitos B. O sea, ya los capturamos, ya los entregamos, ahora cómo se activan. Para empezar, esta es una imagen de igual del mismo libro de Inmunología de Abbas, pero esta es de la 9ª edición, entonces perdonarán la calidad. En esta parte vamos a hablar de que existen como dos mecanismos, por así decirlo. En el primer mecanismo, que es la A, vamos a hablar de los linfocitos B foliculares y los linfocitos B de la zona marginal. Estos dos van a poder expresar el receptor para el complejo CR2, como ya lo habíamos visto, que también podemos llamarlo CD21. Pero un dato importante es que se encuentra en mayor cantidad en esta zona marginal. ¿Qué pasa con todo esto? La activación del complemento se observa en respuesta a los, microbios que activan este sistema. Entonces, en esta situación vemos que se generan fragmentos de complemento que se unen a los microbios. Y uno de estos fragmentos, llamado C3D, este es el fragmento, aquí está nuestro, el microbio, va a formar
nuestro fragmento de complemento. Y este va a ser reconocido por nuestro receptor para el complemento tipo 2. Y va a aumentar la fuerza de señal, aumento de las señales para nuestro receptor del linfocito B. Así que funciona como un correceptor para nuestros linfocitos B. Por otra parte, vemos el mecanismo tipo, llamemos el B. ¿Y qué es lo que sucede en este? Bueno, como sabemos, los humanos vamos a expresar receptores tipo TOL. Que lo podemos abreviar como los TLR. Estos vamos a tener de diferentes tipos. Podemos mencionar los TLR 5, los TLR 7 y los 9, que por ejemplo el 5 va a reconocer la flagelina bacteriana y el 7 va a reconocer el ARN unicatenario, mientras que el 9 va a ser específico para el ADN sin metilar. Y bien, estos receptores nos van a ayudar a potenciar o cooperar con las señales de nuestro receptor de la célula del linfocito B durante la activación del mismo. Ahora, continuando, vamos a hablar de la secuencia de acontecimientos durante las respuestas de anticuerpos dependientes de linfocitos T. En esta imagen está muy didáctica porque ya tiene los pasos a seguir. Y vamos a hablar en un contexto general. Primero, el paso número 1. Las respuestas inmunitarias las inicia el reconocimiento de los antígenos. Eso ya lo sabemos por ley. ¿De quién? ¿Por parte de quién? Pues de los linfocitos B y los T cooperadores. Después, los linfocitos ya activados van a migrar los unos hacia los otros y van a interactuar. Que después veremos que es como la zona de los linfocitos. En el paso número 3, esta reestimulación de los linfocitos B por los linfocitos T cooperadores fuera del folículo, porque recordemos que nuestro linfocito B está en el folículo primario y va a salir de él. Esta reestimulación va a llevar a un cambio rápido del isotipo y a una generación de células plasmáticas de vida corta. Estas son características del paso número 3. Dijimos, cambio rápido de isotipo y generación de células plasmáticas de vida corta. Esto ya es a nivel extrafolicular, fuera del folículo. Y finalmente, en el número 4, tenemos que en los centros germinales se producen acontecimientos tardíos, que son aquellos que ya estuvimos mencionando anteriormente, que son la mutación somática y selección de células de alta afinidad, maduración de la afinidad, sus cambios adicionales de isotipo, generación de linfocitos B de memoria y generación de células plasmáticas de vida larga. Y recapitulando todo esto, vamos a hacer un pequeño pero muy importante resumen. Entonces, el primer paso que va a pasar es el reconocimiento del antígeno, o sea, la activación de estos. En el 2 van a migrar y van a
e interactúan. Interactuar. Y finalmente, en el paso número 3, ya estando en nuestro foco extrafolicular, ¿qué habíamos dicho que pasaba? Pues una proliferación. ¿Y qué más? Pues el cambio rápido de qué era, de isotipo. Y también generación de células plasmáticas de vida corta. En el paso número 4, dijimos que estaba ya en el centro germinal. Donde estos linfocitos T cooperadores foliculares van a migrar a los linfocitos B activados. Y ahí es donde se va a generar, podríamos tomarlo como acontecimientos tardíos, que habíamos dicho que son aquellos que ya estuvimos mencionando, el cambio de isotipo, afinidad de la maduración de la afinidad, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver paso por paso. Habíamos dicho que el primero va a ser la activación de nuestros linfocitos, ya sea B o D, gracias al antígeno, para que puedan migrar e interactuar. Pero ¿cómo pueden moverse? Bueno, con el linfocito T tenemos que estos linfocitos T cooperadores van a reducir el receptor para quimiosinas CCR7 y van a aumentar la expresión del CXCR5. Entonces, como resultado, eso no parece un 5, ¿verdad? Como resultado, van a abandonar la zona del linfocito T. Aquí estamos, digamos, esta es la zona, este es el folículo primario. Y aquí tenemos zona del linfocito T. Entonces, gracias a esto, va a poder migrar. Vaya, puede moverse. Es como que le quitan un candado, un seguro, ¿no? Y en respuesta al receptor CXCL13, secretado por las células dendríticas foliculares y otras células del folículo, es que va a poder moverse y llegar a la zona de estos linfocitos. Mientras que el linfocito B va a responder a la activación de su receptor mediada por el antígeno, reduciendo su expresión para la quimiosina CXCR5 y aumentando la expresión del CCR7. Sí, como te habrás dado cuenta, son inversos, o sea que uno va a aumentar, uno va a disminuir, pero no solo con eso se va a mover. Es necesario también que ya después de que estén activados estos linfocitos y quieran ir a la zona del linfocito T, van a ser arrastrados por un gradiente del CCL19 y el 21, que estos de hecho son ligandos del CCR7, y es así como todo esto le va a poder dar la capacidad al linfocito B de poder mover y encontrarse con nuestro linfocito T. Ya
entendido el primer paso, ya incluso estamos entrando al segundo. Habíamos dicho que el primero era la activación, el segundo su migración con la interacción, y en el tercero hablábamos de que ya estábamos en nuestro foco extrafolicular y que iba a haber un cambio de isotipo rápido y habían células plasmáticas de corta vida. Entonces vamos a hablar de algo importante que no hay que pasar por desapercibidos. Tenemos que hablar de la presentación que existe del antígeno de los linfocitos B a los linfocitos T cooperadores. En amplias palabras, los antígenos proteínicos que estaban a ser reconocidos por la inmunoglobulina de membrana del linfocito B son interiorizados por endocitosis y procesados. Voy a tratar de dibujarlo, pero no se espere mucho porque no es un poco complejo, Aquí tenemos a nuestro antígeno proteínico microbiano, ¿no? Entonces aquí tiene una así. Y este es nuestro linfocito B. Este linfocito B va a poder va a poder reconocer al antígeno. Y lo que va a pasar después es que hay una endocitosis del antígeno que va a estar mediada por el mismo receptor del linfocito B. Entonces, aquí ya tiene nuestro linfocito B adentro al antígeno, ¿no? Aquí está. Entonces, después de esto va a haber un procesamiento y la presentación del mismo. ¿A quién se va a presentar? Pues a nuestro linfocito T. Algo importante es que va a empezar, lleva este antígeno y dice, pues voy a facilitar que lo pueda leer mi compañero linfocito T, ¿no? Entonces va acá a sacar estoy tratando de aquí está, aquí ya lleva al antígeno ya procesado, y esto es un complejo las sirenas clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido. Entonces, ya lo lleva, ya lo puedo facilitar su lectura. Y ahora sí, se encuentra con su compañero el linfocito T y le dice, mira, aquí te traigo algo y necesito que me ayudes a combatir esto. Es un fragmento de lo que nos está atacando, ¿no? Entonces, aquí tiene al antígeno. Aquí estamos hablando ya de un reconocimiento por parte de nuestro linfocito T. Entonces aquí los linfocitos T cooperadores van a reconocer los complejos de M del complemento con el péptido en los linfocitos B. Es por eso que se hizo ese complejo. Y después van a estimular las respuestas del linfocito B. Ahorita vamos a ver cómo y qué es lo que va a pasar. Entonces aquí el linfocito T ya está leyendo. Bueno, espero que luego lo puedan buscar en otras bibliografías y no se queden con este absurdo
dibujo. Y bien, ahora, ¿qué va a pasar después? Pues habíamos dicho que en parte aquí ya estamos, esta es ya la interacción que ocurre ahí. Y si recordamos, había la importancia del paso 3 era sobre todo su proliferación. ¿Y cómo ocurre esto? En esta imagen podemos ver que es importante este receptor que vemos, que es el CD40 y el CD40 ligando. Este es un mecanismo de la activación del linfocito T mediada por el linfocito T cooperador. ¿Y qué es lo que ocurre? Estos linfocitos T cooperadores que se activan al reconocer los antígenos presentados por los linfocitos B, que ya lo vimos hace unos segundos, y en ese momento dijiste, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que reconozcan? Bueno, porque van a expresar el CD40 ligando este que está acá. Entonces este es nuestro linfocito T y va a expresarlo. Y este ligando se va a unir al CD40 que está situado en nuestro linfocito B. Y así van a poder estimular la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B, como vemos en la siguiente imagen. Entonces se unen y proliferan, así de fácil y rápido. Y ya pasamos el paso 1, 2, 3, 4. Bueno, perdón, el 4 no. El 3 vimos que había su proliferación, ¿no? Ya estamos en el 4, en nuestro centro germinal. Y bien, tú dirás, ¿qué importancia tiene este centro germinal? ¿Qué es? ¿Qué acontece acá? Pues primero, estos centros germinales se van a producir aproximadamente en unos 4 a 7 días después del inicio de una respuesta del linfocito B dependiente de T. En este momento, algunos de los linfocitos B que se han activado en los folículos, en los focos extrafoliculares, migran de nuevo al folículo y empiezan a proliferar con rapidez. Y ahora, en estos centros germinales completamente formados contienen células derivadas solo de uno o unos pocos clones de los linfocitos B específicos frente al antígeno. Y dentro de un centro germinal, ¿qué podemos encontrar? Bueno, como en la imagen la vemos, es de la octava edición de Lavas. Vemos una zona oscura y una zona clara. Vamos a dejarlo con esto nada más. No hagan caso ahorita a la zona del manto, por favor. Entonces, si vemos, hay un cambio ligero de color, ¿no? Entre la zona clara y la zona oscura. ¿Pero por qué aparece así? Bueno, en la zona oscura está llena de un cúmulo denso de linfocitos B que están proliferando y que van a sufrir un proceso de mutaciones. Entonces, lo que está pasando es una proliferación. Hay muchísimos linfocitos B en ese momento. Y en la zona clara va a haber procesos de selección. Ahora sí que tú no, tú sí, tú sirves, tú no. Y es por eso que va a reducir esta cantidad de linfocitos B. Otra cosa importante es que a los linfocitos B de la zona oscura los llamaremos centroblastos. Mientras que a los linfocitos B de la zona clara los llamaremos centrocitos. Y bien, hasta aquí ya llegamos al paso número 4. Y para finalizar, vamos a regresarnos totalmente a que había dependientes e independientes. Y llegamos a independientes del timo. Aquí básicamente lo que va a suceder es que los antígenos independientes de T, que son los más importantes, son los polisacáridos, los glucolípidos y los ácidos nucleicos, que aquí lo tenemos en esta tablita de su naturaleza.
polisacáridos, glucolípidos y ácidos nucleicos, todos estos tipos de antígenos van a poder inducir la producción de anticuerpos específicos en animales que carecen de linfocitos T. Estos antígenos no pueden procesarse ni presentarse asociados a moléculas del complemento, por lo tanto no pueden ser reconocidos por los linfocitos T cooperadores, como lo habíamos visto con los dependientes. Entonces, la mayoría de estos antígenos independientes de T son multivalentes. Esto quiere decir que está compuesto de epítopos antigénicos repetidos idénticos. Entonces, tales antígenos pueden inducir un entrecruzamiento máximo del complejo del receptor del linfocito B en linfocitos B específicos, lo que lleva a su activación sin la necesidad de ayuda del linfocito T. Ok, lo dije y ahora lo voy a escribir para que quede claro. Entonces, tenemos aquí a nuestros antígenos que dijimos que eran multivalentes. Estos antígenos multivalentes están compuestos de epítopos antigénicos repetidos, idénticos, ¿no? Y estos antígenos van a inducir un entrecruzamiento máximo del complejo del receptor del linfocito en los linfocitos P específicos. Y esto va a llevar a la activación sin la necesidad de la ayuda de un linfocito T. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu atención.